Hola, hola, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Qué privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche. Muchas gracias por sintonizarnos y espero que hayan tenido un viernes lleno de bendiciones del Señor. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar y le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche que tú nos permites reunirnos por este medio, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También, Señor, abrimos nuestro corazón a la obra de tu Espíritu Santo, pidiéndote, Señor, que su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que todavía en nosotros esté oponiendo al conocimiento de Cristo, al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hoy vamos a continuar con nuestro tema del año agradable del Señor. El año agradable del Señor trata de las cosas que nosotros como hijos de Dios, creyentes en el Señor Jesucristo, salvos, tenemos en Él. Y es para que las conozcamos y para que las podamos disfrutar y podamos echar mano de ellas en cuanto tengamos cualquier situación que lo demande. La palabra de Dios dice en Oseas, en el capítulo 4 y versículo 6, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Muchas veces porque no conocemos la palabra de Dios y no conocemos aquello de lo cual somos herederos por ser hijos de Dios, entonces llevamos unas vidas por debajo del nivel que Dios quiere que llevemos. El Señor vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, dice Juan 10:10. También la palabra de Dios nos enseña que el Señor quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, no se refiere a lo económico exclusivamente, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y la prosperidad del alma se da en función del conocimiento que vayamos adquiriendo de la palabra de Dios. En Colosenses, en el capítulo número 1 y versículo 27, hay una escritura que es impresionante y que yo le voy a pedir a usted que ore para que el Señor revele esta escritura en su corazón, porque esta es una escritura de victoria, una escritura de aliento, una escritura de protección, una escritura de seguridad, de fortaleza. Es, en fin, una escritura hermosa, maravillosa, que si usted y yo logramos vivir esa escritura en nuestro corazón, nuestras vidas van a cambiar totalmente. Dice la palabra que a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué significa esto realmente? La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 1, versículo 1 y en Juan capítulo 1, versículo 14, que Jesús es el verbo de Dios y que Jesús se encarnó. El verbo de Dios se encarnó como Jesús. ¿Qué significa esto? Que Jesús y la palabra de Dios son una misma cosa. En Juan capítulo 19, versículo 13, la palabra de Dios nos dice que Jesús tenía un nombre o tiene un nombre escrito en su muslo y es el verbo de Dios cuando Jesús venga para la batalla del Armagedón. Ese es el nombre que va a traer escrito, el verbo de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Entonces,
Cristo en nosotros significa la palabra de Dios en nosotros. Si la palabra de Dios está en nosotros, entonces nuestra esperanza es la esperanza de gloria. La palabra, por ello, en Romanos 12:2 nos dice que cambiemos nuestra manera de pensar para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. Que la palabra esté en nosotros, la palabra va a cambiar nuestra manera de pensar, y cambiando nuestra manera de pensar la va a cambiar en la dirección de que experimentemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Quiere decir entonces, la palabra de Dios es la esperanza de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. Y esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, esa esperanza de gloria, de la cual habla la palabra en Colosenses 1:27, es una vida que va en aumento como la luz de la aurora, Proverbios 4:13. Una vida abundante, como ya mencionamos en Juan capítulo 10, versículo 10. Una vida próspera, como ya mencionamos también en tercera de Juan capítulo 1, versículo número 2. El cumplimiento de sus buenos planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, como dice Jeremías 29:11. O sea, que la palabra de Dios en nosotros, en nuestro corazón, va a producir vida y vida abundante, vida y vida plena, vida y vida en victoria, vida y vida dentro del plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios dice la esperanza de gloria, refiriéndose a nosotros, está hablando de que Dios quiere darnos a nosotros importancia, influencia, reputación, honra, valor, bien, bienestar, prosperidad, buena vida, gozo, victoria, bendición. Es decir, mucho más allá de lo que el mundo nos puede ofrecer. El Señor nos quiere dar mucho más de eso, pero es Cristo en nosotros la esperanza de eso, y Cristo en nosotros es la palabra morando en nosotros. Por eso la Biblia dice que more en abundancia la palabra de Dios en nosotros. Por esa razón es que el diablo se ha encargado. El diablo sabe el poder que hay en la palabra en nosotros. El diablo sabe esta escritura, sabe que la palabra en nosotros es su derrota, que es la palabra en nosotros es la esperanza de gloria, que la palabra en nosotros es el fin de cualquier obra maligna que él quiera hacer contra nosotros, porque la palabra es la espada del Espíritu. Y además de la palabra viene la fe, que es el escudo con el cual apagamos los dardos de fuego del maligno. Si a algo le tiene miedo el diablo, es a alguien que conoce la palabra, a alguien que estudia la palabra, a alguien que guarda la palabra en su corazón, que se llena de la palabra todo el tiempo, porque sabe que a ese no lo va a poder derrotar. Sabe que a esa persona no le va a poder ganar. Sabe que esa persona salió total y completamente de su dominio, y no solo eso, se va a convertir en alguien que va a batallar en contra del dominio del diablo sobre cualquier otra persona. Por eso el diablo manda tanto entretenimiento para que nosotros no vayamos a la palabra. Tantas ocupaciones para que no nos ocupemos de la palabra. Porque Cristo en nosotros, la palabra en nosotros es la esperanza de gloria. Y los creyentes caemos en la trampa del diablo. Ahora que tenemos los celulares, ni siquiera, y que tenemos la Biblia en los celulares, muy pocos
la leen ahí y ya ni siquiera la leemos en el libro escrito. Porque además de todo, es cierto que tenemos la opción de tener en el celular la Biblia, pero en el mismo celular tenemos las redes sociales que a un montón de gente le consumen un montón de tiempo. Que se lo restan a leer la palabra de Dios y después dicen que no tienen tiempo para leer la palabra de Dios. Encima de todo está la diversión. Está Netflix, YouTube, cualquier cantidad de entretención en el celular, y si no la tienen en el celular, la tienen en las Smart TV o en la computadora. Y el producto final es que nosotros no tenemos la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros y por lo tanto no tenemos esa gloria que Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros. Hoy hablaba con unos hermanos y comentábamos que el creyente hace 50 años en Guatemala era el 5% de la población, pero Guatemala era un casi paraíso. Hoy somos el 45% de creyentes, o por lo menos el 45% de los habitantes del país se identifican como cristianos evangélicos. Pero el país está peor, muchísimo peor de cuando solo había el 5% de cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente por eso, porque somos cristianos nominales, pero no somos cristianos de vida. No llevamos una vida como cristianos. Y se lo digo porque yo ya pasé por ahí. Durante muchos años yo me decía cristiano, pero no llevaba una vida como cristiano, porque no había entendido la importancia fundamental y capital de la palabra de Dios en la vida del creyente. Hace 50 años a los evangélicos les decían el agente del libro. Y no porque lo llevaran bajo el brazo, sino porque lo vivían, porque lo conocían, porque lo leían constantemente. Ni modo, si no había televisión, no había cine, no había redes sociales, no había smartphones, no había celulares con la tecnología de la de ahora. Tenían suficiente tiempo para leer la palabra. Pero ahora nosotros somos la gente del celular, pero no la gente del libro. Necesitamos recuperar eso. ¿Por qué tanto creyente se desanimó cuando comenzó esto de la pandemia y las iglesias perdieron sus membresías a la mitad, muchas de ellas? Porque esta gente no estaba fortalecida en la palabra de Dios. Esta gente no estaba agarrada, asida de la palabra de Dios. La palabra de Dios no estaba en sus corazones. Y a la hora de la crisis, a la hora de los problemas, a la hora de la prueba, a la hora de la pandemia con todas sus consecuencias, no tuvieron la palabra para poderse agarrar de ella. Y entonces se enfriaron, se decepcionaron y se apartaron del Señor. No voy a decir que se fueron al mundo, espero que no, pero por lo menos se apartaron del Señor. ¿Por qué? Perdieron esa esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque no tenían la palabra de Dios morando en ellos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Decimos que amamos a Jesús, pero lo amamos emocionalmente, porque si lo amáramos de verdad, amaríamos su palabra. Y si amamos su palabra, pondríamos por obra la palabra. Tendríamos la palabra morando en abundancia en nosotros. Yo no puedo decir que amo a Jesús si no amo su palabra. Yo no puedo decir que acepto a Jesús si no acepto una buena parte de su palabra. Y hoy muchos creyentes no aceptan muchas cosas de la palabra, comenzando porque muchos ya no consideran el Antiguo Testamento porque supuestamente ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, sin entender que cuando la palabra de Dios dice que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, no quiere decir que ya no estamos bajo los mandamientos de Dios.
Ya no estamos bajo la ley de los sacrificios para obtener perdón de pecados, porque cuando Pablo habla de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, lo está hablando en el contexto de la salvación, en el contexto del perdón de pecados. Ya no tenemos que matar chivos para el perdón de pecados. Ya no tenemos que hacer sacrificios como manifestación de fe para tener salvación. Ahora ya tenemos el sacrificio que fue hecho hace 2000 años para que creyendo en él seamos salvos y no haya necesidad de ningún sacrificio más. A eso se refiere que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero estamos bajo una ley moral superior. En el Antiguo Testamento la ley moral eran los 10 mandamientos y las ordenanzas derivadas de los 10 mandamientos. Pero hoy nosotros tenemos una ley mayor, la ley del Espíritu, la ley real, la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti y hazle a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Es una ley superior. Y así tenía que ser, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba viviendo en la gente. En el Antiguo Testamento la gente no nacía de nuevo, no tenía la naturaleza divina, pero usted y yo hoy tenemos la naturaleza divina y además tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para poder obedecer los mandamientos del Antiguo Testamento y aún más. ¿Qué dice Jesús? Un mandamiento nuevo les doy, el que ama de su vida por los demás. Eso es superior a cualquier otra ley que haya en toda la palabra. Entonces menospreciamos la palabra, desechamos la palabra. No podemos llevar vidas en plenitud, vidas en abundancia, si desechamos la palabra de Dios. La palabra Cristo en nosotros, la palabra en nosotros, la esperanza de gloria. Necesitamos volver a la palabra. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante, que nos fortalezcamos en el Señor, en Cristo, en la palabra, que nos fortalezcamos en la palabra y en el poder de su fuerza, en el Espíritu Santo, para que en medio del día malo podamos estar firmes. Pero si no vamos a la palabra, si no interiorizamos la palabra en nuestro corazón, si no la atesoramos, y si encima de todo no tenemos comunión con el Espíritu Santo, no pretendamos vivir vidas victoriosas, vidas plenas, vidas abundantes, porque vamos a estar a merced de los engaños del diablo, a merced de los dardos de fuego del maligno. El único poder que tiene el diablo es el de engañarnos. Hoy nos está engañando con el temor de una pandemia, de una epidemia. Y a muchos los tiene temblando del pánico, del temor, sin entender que el temor trae en sí castigo, mas el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. En lugar de refugiarnos en el amor de Dios, muchos se están refugiando en el temor. Y hay una constante en mucha gente con la cual yo he hablado, a la que le ha dado COVID, y una de las características es que mientras más miedo tuvieron, peor les fue en el COVID. Porque el temor trae en sí castigo, pero si nos refugiamos en el perfecto amor de Dios, eso va a echar fuera el temor, y el temor nos va a permitir resistir esta artimaña del diablo que es esta enfermedad. Pero necesitamos Cristo, recuerde esto, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La palabra de Dios en nosotros significa la esperanza de gloria en nuestra relación con Dios, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, que nos va a ir bien en nuestra vida laboral, que nos va a ir bien en nuestras finanzas, que nos va a ir bien en nuestro servicio en la iglesia, que nos va a ir bien con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, que nos va a ir bien en todas las cosas. Pero necesitamos que Cristo esté en nosotros, y Cristo en nosotros es la palabra de Dios en nosotros, no en nuestra mente, porque la fe no es intelectual, la fe es revelada, debe estar en nuestro corazón, la palabra de Dios debe bajar a nuestro corazón. Pero ¿cómo va a bajar a nuestro corazón si ni siquiera la leemos, la estudiamos, la meditamos, la pensamos, la escribimos, la repetimos, la memorizamos, etcétera? Necesitamos ser más dedicados.
ser más dedicados a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Cristo soy más que vencedor, quiere decir, en la palabra soy más que vencedor. Si me paro en la palabra, soy más que vencedor. Pero si no estoy parado en la palabra, no estoy en Cristo. Estar en Cristo es permanecer en Él, y permanecer en Él es permanecer en su palabra. Pero ¿cómo voy a permanecer en algo que no conozco? O en algo que solo conozco superficialmente. Mis amados, estamos en los últimos tiempos, son tiempos peligrosos donde va a haber falsos profetas, falsos ministros, donde va a haber gente que va a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella, donde van a haber muchos engañadores que van a engañar aún a los escogidos. Si usted y yo queremos permanecer firmes en el Señor, necesitamos afirmarnos en su palabra y en el poder de su Espíritu Santo. Para permanecer firmes, Cristo en nosotros, la palabra en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de victoria. Mire, el estar en la palabra, el estar en Cristo o estar en la palabra tiene cualquier cantidad de beneficios. Hoy solo vamos a ver algunos, la semana entrante, el lunes de la semana entrante veremos los demás que no nos dé tiempo ver hoy. Pero por ejemplo, miremos lo que dice Romanos 3:24. En Cristo somos justificados. En Cristo, en la palabra, en la fe de la palabra, en la fe en Cristo, somos justificados. ¿Y eso qué significa? Somos declarados inocentes de la paga del pecado, que es muerte. Pero además dice que somos redimidos. Y ese redimido significa que fuimos comprados en el mercado de esclavos del diablo para ser hijos libres en el reino de Dios. Dice la palabra en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús en mí, la palabra en mí, la esperanza de gloria. Cristo Jesús en mí va a hacer que esta palabra sea verdaderamente, que la viva verdaderamente. No solo que lo sea espiritualmente, sino que la viva concretamente en mi vida, de ser justificado, es decir, inocente. No hay ninguna condenación, culpa, acusación o juicio contra los hijos de Dios. Aparte de ello, ya no soy propiedad del mundo, ni soy propiedad de nadie más, que soy propiedad de Cristo. Y si Cristo en mí, y si soy propiedad de Cristo, esperanza de gloria para mí. Gálatas 2:16 dice, permítame, la voy a buscar acá en mi Biblia. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Notemos que dice la fe de Jesucristo, creído en Jesucristo, justificados por la fe de Cristo. O sea, todo gira alrededor de Cristo. Y Cristo es la palabra, por lo tanto todo gira alrededor de la palabra. En Romanos capítulo 6, versículo 3, si estamos en Cristo, dice la palabra, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y si fuimos bautizados en su muerte, cuando salimos del bautismo fuimos también bautizados en su resurrección, y tenemos la vida de Cristo en nosotros, porque ahora tenemos una nueva naturaleza para que andemos en novedad de vida. Somos nuevas criaturas, no teóricamente, somos nuevas criaturas reales, porque estamos en Cristo Jesús, somos nuevos en Cristo Jesús, dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que si soy una nueva criatura,
Si estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Soy una criatura transformada. Si estoy en la palabra, ojo, y aquí está la clave. Muchos dicen que son salvos y nuevas criaturas, pero siguen viviendo de la misma forma que vivían antes de ser salvos y siguen pensando de la misma forma que pensaban antes de ser salvos. Pero si están en Cristo, tiene que ser una nueva criatura, tiene que manifestarse como nueva criatura, porque no solo dice son nuevas criaturas, sino que anden en novedad de vida. Anden en vida nueva. No puedo andar en la vida vieja pensando las cosas de la vida vieja y decir que estoy en Cristo Jesús. Eso no es posible, no es cierto. Si sigo viviendo como vivía antes y si sigo pensando como pensaba antes, no estoy en Cristo, no estoy en la palabra y entonces muy probablemente no soy salvo. Porque si fuera salvo, estaría en Cristo, en la palabra, con una nueva naturaleza y en una nueva novedad de vida y con una nueva inclinación. Cuando estábamos en el mundo, la palabra de Dios no nos interesaba para nada. Pero si estoy en Cristo, tengo una nueva naturaleza que es conforme a la palabra de Dios y que se alimenta de la palabra de Dios. Por lo tanto, tendría que tener hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Tengo hambre y sed de la palabra? ¿Tenemos hambre y sed de la palabra? Porque eso es una necesidad de nuestra nueva naturaleza. Si tengo una nueva naturaleza, esa naturaleza es conforme a la naturaleza de Dios. Y de acuerdo a lo que nos enseña Jesús, esa nueva naturaleza se alimenta de la palabra. Por lo tanto, mi nueva naturaleza me tiene que dar hambre de la palabra. Si no tengo esa hambre de la palabra, ¿será que tengo la nueva naturaleza? Puede que sí, pero puede que sea todavía un bebé en Cristo, aunque tenga no sé cuántos años de ser salvo. Esta palabra es mucho más impactante, mucho más seria y va mucho más lejos de lo que nos imaginamos con simplemente leerla. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de victoria, la esperanza de ser más que vencedores, de que todo nos salga bien, de que todo nos vaya bien en la vida, pero tiene que ser estando en la palabra. Por eso a Josué le dice el Señor, medita de día y de noche en esta palabra y aguárdala en tu corazón y ponla por obra para que te vaya bien en todas las cosas que hagas, para que en todo lo que hagas prosperes. Pero es en la palabra. Si estoy en Cristo, necesito estar en la palabra, de verdad, si no me estoy perdiendo una vida abundante que Él pagó para mí en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Él. Dice la palabra así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estoy en Cristo, estoy muerto al pecado y vivo para Dios, vivo para cumplir su palabra. No puedo decir que estoy muerto al pecado viviendo en el pecado. No puedo decir que estoy en Cristo si estoy más vivo que cualquier otra cosa para el pecado y sigo viviendo en el pecado constantemente, pecando constantemente. Dice la palabra que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Puede pecar de vez en cuando, pero no practica el pecado. No practica el chisme, no practica la mentira, no practica la murmuración, no practica la envidia, no practica los celos, no practica la falta de perdón, no practica la envidia, no practica la codicia, no practica el hacer mal a los demás, no practica la hipocresía. Practica la verdad. Y la verdad es la palabra. Romanos, capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos en Cristo tenemos vida eterna, pero realmente la clave es saber si verdaderamente estamos en Cristo. Estar en Cristo es tener
una esperanza de gloria, es tener cualquier cantidad de beneficios. Pero la pregunta realmente es, ¿estamos en Cristo? ¿Estamos practicando el vivir en Cristo? Déjeme detenerme en algo aquí en este momento. Una cosa es que yo sea salvo y si soy salvo, tengo perdón de pecados y voy a vivir en la vida eterna. Pero si solo me quedo ahí, no voy a tener vida abundante. Voy a vivir en lo básico de la vida cristiana, pero no voy a tener prosperidad en todas las cosas, no voy a tener salud, no voy a tener victoria, no voy a ir de gloria en gloria, porque estoy estático. Me quedé simplemente en ser un recién nacido en Cristo Jesús, pero no crecí en Cristo Jesús. Crecer en Cristo Jesús es crecer en la palabra, porque Cristo es la palabra y somos llamados a crecer en Cristo Jesús, en la palabra. Solo cuando la palabra nos fue dada precisamente para que tengamos esta esperanza de gloria, para que esa gloria se concrete en nuestras vidas. Y muchos de nosotros menospreciamos, despreciamos, descuidamos, no hacemos caso, no buscamos la palabra de Dios. Queremos tener una vida de adultos en Cristo siendo recién nacidos todavía. Recordemos lo que le dice Pablo a los corintios. Dice, ustedes todavía no les puedo dar de comer viandas, necesitan leche espiritual porque todavía son carnales. Si no crecemos en Cristo Jesús, vamos a ser creyentes carnales. Y como creyentes carnales, lo que vamos a conseguir o a cosechar es corrupción en lugar de vida eterna, vida plena, vida abundante. No estoy diciendo que se va a perder y que se va a ir al infierno. No, si usted verdaderamente fue salvo, no va a pasar eso. Pero se está perdiendo la victoria, la bendición, la plenitud, la abundancia de la vida que Cristo pagó para usted y para mí. Porque solo es salvo, pero no está parado en Cristo. Cristo en nosotros la esperanza de gloria, la palabra en nosotros la esperanza de gloria. Y esa esperanza de gloria es que nos vaya bien en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay hermanos que dicen que su vida como creyente va de desierto en desierto, es decir, de sufrimiento en sufrimiento. Ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para nuestras vidas es que vayamos de victoria en victoria. Pero si vamos de desierto en desierto, de sufrimiento en sufrimiento, de prueba en prueba, de tribulación en tribulación, de dolor en dolor, de enfermedad en enfermedad, simple y sencillamente es porque no nos hemos parado en la palabra de Dios. Quizá vamos a la iglesia, pero no estamos parados en la palabra de Dios. Quizá somos salvos, pero no estamos parados en la palabra de Dios. No estamos permaneciendo en la palabra de Dios. Recuerde lo que dice Jesús en Juan capítulo 15, de la enseñanza que dio acerca de la vid y los pámpanos. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer. Traduzcámoslo a lo que estamos viendo el día de hoy. Es, yo soy la palabra y ustedes son los pámpanos. Ustedes separados de la palabra no pueden hacer nada. No pueden dar fruto, separados de la palabra. Porque no estamos, el que permanece en él da fruto y fruto en abundancia. Pero si no estamos permaneciendo en él, si no estamos prendidos a él, si él no es la savia que alimenta nuestra rama, y esa savia que alimenta nuestra rama es la palabra de Dios, entonces no vamos a producir fruto. Por eso hay tanto creyente no fructífero. ¿Por qué razón? Porque no está en la palabra. Porque no tienen de la palabra su prioridad.
La palabra debería ser nuestra prioridad. En la palabra, oiga, solo le voy a dar algunos beneficios así muy rápidamente, no voy a entrar en detalle, pero en Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. En Cristo está escondida mi vida. Solo mire esas 4 cosas. En Cristo está escondida mi vida. En Cristo soy más que vencedor. En Cristo todo lo puedo. En Cristo nada me puede separar del amor de Dios. Y ese en Cristo es en la palabra. Porque Cristo es la palabra. Entonces, en la palabra soy más, cuando me paro en la palabra, cuando permanezco en la palabra, soy más que vencedor. Cuando permanezco en la palabra, todo lo puedo. En la palabra que me fortalece. Cuando permanezco en la palabra, nada me puede separar del amor de Dios. Pero tengo que permanecer en Él. Tengo que estar en Él. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto lo podría, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, que Cristo es la palabra, podríamos decirlo de esta forma: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en la palabra, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si estoy en la palabra, voy a caminar en el Espíritu. Si estoy parado en la palabra va a ser mi pensamiento, y si la palabra es mi pensamiento, es lo que voy a vivir. Por eso en Romanos 8:1 dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, en la palabra, porque van a hacer la palabra, van a obedecer la palabra, por lo tanto no van a pecar, y si no pecan no hay condenación. Pero ¿cuántos cristianos no viven con condenación, con culpa, con juicio, con acusación, etcétera? ¿Por qué? Porque no están parados en la palabra, no se han agarrado de la palabra, no conocen la palabra. Y como no conocen la palabra, no pueden reprimir, no pueden echar fuera los dardos de fuego del maligno, no tienen un escudo de fe que levantar contra los dardos de fuego del maligno, y se creen todas las mentiras del diablo. ¿Cuántos creyentes hay que diciendo la palabra que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, todavía hoy creen que Dios es el que enferma? Como que si Dios fuera neurótico, nos sana y nos enferma, y hace lo contrario, nos sana para hacer lo contrario. No tiene sentido. Cristo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Por sus llagas fuimos curados. Una salvación, una curación, una sanidad extremadamente cara, como para que el Señor la mande por un tubo y nos enferme. El que nos enferma es el diablo, y nos la hace pasar como que Dios nos enfermó. Pero es el diablo quien nos enfermó, porque estamos creyendo las mentiras del diablo en lugar de estar creyendo la palabra de Dios. Que por sus llagas fui sanado. No mismo la palabra de Dios dice que Él me quiere enriquecer, que Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido en todas las cosas, y la gente anda diciendo que ser cristiano es ser pobre. No, ser cristiano es estar enriquecido en todas las cosas, y no estoy hablando de dinero, por favor. Estoy hablando de estar, somos ricos en amor, en paz, en gozo, en paciencia, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en dominio propio. Somos ricos en alegría, y además de todo tenemos nuestras necesidades suplidas, porque no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tenemos cubiertas nuestras necesidades y un poco más. Eso ya es ser rico. Pero hay un montón de hermanos que todavía no creen la palabra, porque no la buscan, porque no la leen, porque no la estudian, porque no la escudriñan, y todavía creen o se tragan la mentira del diablo de que Dios los quiere pobres, o los quiere enfermos, o los quiere de desierto en desierto, de tribulación en tribulación. Estamos equivocados porque no estamos en Cristo, no estamos en la palabra, no nos paramos en la palabra.
Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La palabra en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando estamos parados en la palabra, nos va a ir bien. Cuando conocemos la palabra, la escudriñamos, la buscamos, la atesoramos y la ponemos por obra, nos va a ir bien en todas las cosas. Lo dice Josué capítulo 1, versículos 7 al 8, lo dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3, lo dice Mateo 6, 33, tercera de Juan 1, 2, lo dice Deuteronomio 28, 1 y 2, en fin. Lo dice Deuteronomio 30, 19 al 20. El Señor nos lo repite hasta la saciedad. Y sin embargo, el día de hoy todavía seguimos sin buscar la palabra. Solo la buscamos los domingos cuando vamos a la iglesia. No nos alimentamos consistentemente de la palabra, pero pretendemos llevar la vida de victoria como si estuviéramos parados en la palabra. Como si permaneciéramos en la palabra. No, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dice la palabra, el negligente, la mano del negligente empobrecerá, la mano del diligente enriquecerá. Y eso se refiere también a lo espiritual. La mano del diligente lo empobrecerá espiritualmente. El que es negligente en su vida como creyente, no espere que le vaya bien. Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Y si Él dijo que es la mano del negligente la que prosperará, me va a ir bien cuando sea diligente en la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice tercera de Juan capítulo 1, versículo 2. Necesitamos cambiar ese chip que tenemos en nuestra mente. Pensamos que ya porque hicimos nuestra oración del pecador y vamos a la iglesia, Dios está obligado a cumplir todas sus promesas en mí, cuando sus promesas son condicionales a permanecer en la palabra, a estar fundados en la palabra, a vivir la palabra, a obedecer la palabra. Dios no puede ser burlado. Dios no se va a negar a sí mismo. Por mucho amor que nos tenga cada uno de nosotros, también la palabra de Dios dice que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Y Dios sería injusto dándole lo mismo a un negligente que a un diligente. Dios no es igualitario, pero es equitativo. Ahí está el error de muchos, piensan que Dios es igualitario, no importa, y al fin de cuentas Dios me va a tratar igual que a todo el mundo. No es cierto, Dios no es igualitario, Dios es equitativo, y lo dice la parábola de las 10 minas, y lo dice la parábola de los talentos, y lo dice también la palabra en Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 11 al 15, cuando habla de que nuestras obras van a ser pasadas por fuego, y las que permanezcan, esas van a recibir recompensa y las otras no. Eso se llama equidad, no se llama igualdad, y que algunos van a pasar como por fuego. Todas sus obras no van a tener obras y van a pasar como le decimos o decíamos en mi tiempo en la escuela, ¿verdad? Vamos a pasar raspados, con la nota mínima. Y vamos a vivir la eternidad en lo mínimo entonces, porque tenemos la nota mínima. No sería justo que alguien que se esforzó, alguien que obedeció la palabra y que hizo todo lo que Dios dijo que tenía que hacer, viva de la misma forma que alguien que fue absolutamente negligente. El carácter de Dios no es así. Los hombres pensamos en términos de igualdad, y de igualdad hacia la parte de abajo, no hacia la parte de arriba, ¿verdad? Porque pensamos que todos debemos tener lo mismo en función del que tiene menos, no en función del que tiene más. Pero Dios no piensa de esa manera. Dios es equitativo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La palabra en Romanos 8:2 también dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
¿Y cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? La palabra. La palabra me libra de la ley del pecado y de la ley de la muerte. ¿Por qué? Porque obedeciendo la palabra soy libre de la esclavitud del pecado. Romanos 8:10 dice la palabra: pero si Cristo está en vosotros y la palabra está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si estamos en Cristo Jesús, vamos a resucitar. Hay mucha gente que duda que siendo creyentes o estando en la iglesia, dudan si son salvos o no, si si pueden perder o no su salvación, y eso es por ignorar la palabra de Dios, porque no están permaneciendo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hasta el cumplimiento total de la redención prometida por el Señor, y eso no de nosotros, sino que es una gracia de Dios, es un don de Dios. Por lo tanto, yo puedo estar seguro que si verdaderamente conocí al Señor Jesucristo, reconocí el señorío de Cristo, nací de nuevo y tengo una nueva vida, voy a ser salvo y voy a vivir la eternidad con Cristo Jesús, porque nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo no entiendo cómo podemos pensar que podemos perder nuestra salvación cuando la palabra de Dios dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando la palabra de Dios dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es simple y sencillamente porque no estamos en la palabra. Porque quizá la conocemos aquí, pero no la tenemos acá. La palabra está en nuestra mente, pero nosotros no estamos en la palabra. Necesitamos, mis amados, hay una vida plena, una vida abundante, una vida de victoria, una vida muchísimo mejor de la que estamos experimentando en este momento, pero solo la vamos a experimentar si de veras nos aferramos a la palabra de Dios, si conocemos la palabra de Dios, si hacemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. Y lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer es alimentarnos de la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, estudiándola, repitiéndola, memorizándola. Y ninguno de nosotros es incapaz de poder hacer esas cosas. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Alguien me puede decir: sí, pero ¿y los analfabetos? Pues yo conozco analfabetos que aprendieron a leer en la Biblia, porque aprendieron a leer por obediencia al mandato de la palabra de Dios de que tenían que leer su Biblia, y en la Biblia aprendieron a leer. Conozco un caso de alguien que vino al Señor Jesucristo siendo analfabeto y no podía leer la Biblia. Él puso a sus nietos a que le leyeran la Biblia y se la aprendió de memoria. Se aprendió un montón de pasajes de memoria. Ahora ya sabe leer, pero en lo que aprendía a leer, aprendió de memoria un montón de pasajes. Y era analfabeto. Y el Señor lo transformó, porque el Señor transforma nuestras vidas. Si nuestras vidas no han sido transformadas a como debieran haber sido transformadas, o quisiéramos que fueran transformadas, no es un problema de Dios, es un problema que nosotros no hemos permitido que Dios transforme nuestras vidas a través de la palabra, porque no hemos buscado la palabra, y mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra. Cristo en nosotros, la palabra en nosotros, la esperanza de gloria. Y la esperanza de gloria significa que nos va a ir bien y lo vuelvo a repetir, nos va a ir bien en nuestra familia, nos va a ir bien en nuestro matrimonio, nos va a ir bien en nuestras finanzas, nos va a ir bien en nuestro trabajo, nos va a ir bien en nuestra vida eclesiástica, nos va a ir bien en todas las cosas que emprendamos, en todas las cosas que hagamos. Pero tenemos que estar parados en la palabra, porque Cristo en nosotros es la esperanza de esa gloria, la esperanza de ese bienestar, la esperanza de eso que nos vaya bien, pero es parados en la palabra.
Mis amados, no me voy a cansar de repetir eso porque es la experiencia de mi vida. Yo antes no creía esto, no sabía esto. Antes era un creyente que pensaba que con solo el hecho de ir a la iglesia y servir en la iglesia y haber hecho a Jesús Señor de mi vida, yo ya estaba bien. Y eso era más que suficiente, y no es cierto. No es cierto. No puedo decir que amo a Dios, que amo a Cristo sin amar su palabra, porque Cristo es la palabra. No puedo decir que Jesús es el Señor de mi vida si no obedezco la palabra, porque Jesús es la palabra. Por eso Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Así de simple, porque Jesús y la palabra son lo mismo. Jesús y sus mandamientos en la palabra son lo mismo. El que ama a Jesús tiene que amar los mandamientos, tiene que amar la palabra. Porque son la misma cosa, no son diferentes. Jesús y la palabra de Dios son lo mismo. De hecho, Jesús es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es la palabra puesta en obra. Todo gira alrededor de la palabra y alrededor del Espíritu Santo, de la comunión con el Espíritu Santo. En la vida del creyente hay 3 disciplinas que son fundamentales. La disciplina de la palabra, la disciplina de la comunión con el Espíritu Santo y la disciplina de no dejar de congregarnos como algunos tienen como costumbre, y menos ahora que estamos cerca del día malo. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, versículo número 25. Déjeme leérselo, porque algunos dicen, no, yo soy cristiano, pero a mi modo yo no voy a la iglesia. La Biblia dice en Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, no dejemos de congregarnos porque el día está cerca. Y la mitad de los creyentes dejaron de congregarse a raíz de esta pandemia, que es uno de los signos de que la venida de Cristo está cerca. Se fueron en contra de lo que dice la palabra de Dios, tomaron un rumbo diferente al que dice la palabra de Dios. No puedo decir que amo a Cristo si no amo su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Ojo con eso. No puedo decir que amo a Cristo si no amo su palabra, y no puedo decir que amo a Cristo si no amo a su iglesia, porque su iglesia es su cuerpo, es Cristo. Su iglesia es Cristo, su iglesia es su cuerpo. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de lo que digan. Jesús no vino por los perfectos, vino por los imperfectos. Pero nos guste o no nos guste, la iglesia es imperfecta y llena de gente imperfecta, pero es su cuerpo y Jesús ama a su cuerpo. Dice que dio su vida por ella. Ahí andan un montón diciendo que son cristianos, hablando pestes de las iglesias. Yo también lo hice en algún tiempo hasta que entendí, la iglesia es la novia de Cristo y el cuerpo de Cristo, y no puedo decir que amo a Cristo si no amo a su iglesia. En lugar de criticar, en lugar de juzgar, en lugar de hablar un montón de tonteras, mejor hago lo que tengo que hacer para tratar o poner mi granito de arena y mi mejor esfuerzo para que la iglesia sea cada día mejor, cada día más perfecta. Entendiendo que nunca va a ser perfecto, porque Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. ¿Amo a Cristo? La pregunta es esa. ¿Amo a Cristo? Si lo amo, necesito amar su iglesia, necesito amar su palabra, necesito amar su espíritu. Y amar su palabra, amar su iglesia, amar su espíritu, es buscarlos de continuo. Y además eso trae bendición a mi vida. ¿Qué dice? Solo déjenme terminar con lo de congregarnos. Ya vimos en Hebreos 10:25, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis
que aquel día se acerca. Y ahora vayamos al Salmo 133. Mire lo que dice la palabra. Es un salmo de promesa. La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué me está diciendo? En resumen, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, congregados, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. No se congrega, no recibe bendición y vida eterna. Se pierde una porción de bendición y vida eterna que Dios solo manda cuando estamos congregados en armonía. Amén. Muy bien, mis amados, vamos a continuar con este tema el próximo lunes. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, por favor, compártalo con sus contactos en las redes sociales para que también los bendiga a ellos. Y les recuerdo que está disponible la página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube Gustavo Bianchi, para que usted pueda tener acceso a cualquier cantidad de recursos para edificar su vida, basados en la palabra de Dios y que son de acceso gratuito, así que lo invitamos a visitarla. Y lo invitamos también para la próxima transmisión, el próximo lunes a las 8 de la noche. Y mientras tanto vamos a despedir esta transmisión orando. Le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que nos has permitido, Señor, escudriñar tu palabra y romper con mentiras, Señor, que el diablo haya podido sembrar en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, contrarias a tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es como espada de dos filos que penetra, Señor, hasta discernir los pensamientos y las intenciones de la carne y los que son del Espíritu, Señor. Padre, gracias porque tu palabra nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos redarguye, Señor, para que estemos preparados para toda buena obra. Gracias, Señor, porque tu palabra en nosotros la esperanza de gloria. Señor, haznos a cada uno de nosotros amadores de tu palabra, Señor. No solamente oidores de ella, Señor, sino amadores, buscadores de tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y en esta noche, Señor, también oramos por cada uno de nosotros y por los nuestros, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo que permanece con nosotros, Señor, esté sobre cada uno, sanando, restaurando, liberando, protegiendo, proveyendo, guardando, Señor, fortaleciendo, asegurando, Señor. Y también, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre los nuestros que todavía no te conocen, para que sean atraídos a ti con lazos de amor, Señor. Si andan en el camino del Hijo Pródigo, que reciban convicción de pecado y vuelvan a casa contigo, Señor. Y si se han debilitado en la fe y en el amor, Señor, que tu Espíritu Santo encienda el fuego de esos dones que sembró en sus corazones y sean fortalecidos y nuevamente afirmados en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos gloria, honra y alabanza y agradecimiento a ti por la respuesta a nuestras oraciones y por la vida que tenemos en ti, Señor, y porque tú no dejas de hablarnos y de recordarnos las mismas cosas, Señor, y abrir nuestro entendimiento para que vivamos cada día, Señor, más ajustados a esa vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu amor, tu bondad y tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida noche, un lindo fin de semana. Les mando un abrazo a cada uno y bendiciones. Y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos vemos el lunes nuevamente a las 8 de la noche. Bendiciones.